buenos días. Soy Carmen González y estoy saliendo al aire a través de este programa que se llama Tú no estás solo. Este programa sale al aire desde la Clínica de las Emociones, en vivo y en directo, a través de nuestra página Facebook, Carmen González, Clínica de las Emociones. Y la idea es que ustedes siempre estén aquí conmigo, acompañándome, escuchándome, pensando, reflexionando ustedes y yo aprendiendo de cada caso y transmitiendo a ustedes todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida, no solo en libros o maestros, sino mi experiencia de vida y lo que me han nutrido cada paciente que he recibido. Yo estuve en RPP 20 años, en total, porque estuve en CPN también, y he atendido a más de 20.000 pacientes. Entonces, imagínense, he recibido el alma de tantos pacientes, y entonces, por ahí, algo he aprendido. Y eso se lo doy a usted, cada día a las 12. Pero además, este programa que es de 1 hora, en vivo y en directo, con invitados, vamos a tener luego llamadas telefónicas, contesto el Facebook a veces, no siempre, porque no hay tiempo. Sin embargo, este programa lo dejamos colgado en nuestra página, en nuestro Facebook. Entonces usted en cualquier momento lo puede ver y puede recomendarlo. Puede recomendar nuestra página porque hay mucha gente que lo necesita. Ayer vi en la televisión que a un hombre le habían quitado la patria potestad. Recién lo sacaron, parece que hace algunos meses, a su criatura, porque no le había hecho caso, se había llenado de rabia, lo había metido al agua, lo jaloneaba y un vecino lo filmó. Entonces, ¿él qué dice cuando declara ante la policía? Él dice, la verdad es que no pensé, me ganó la cólera. Esa frase, me ganó la cólera, es muy importante porque nos gana el odio, nos gana la cólera, nos gana la desesperación, nos gana la desesperanza, nos gana la tristeza, nos gana, porque en ese momento es tan fuerte que la descargamos y no tenemos la capacidad, pero tenemos que aprender, y para eso es este programa, que esa cólera se aguante y podamos pensar y darnos cuenta qué rabia tengo unos deseos de matar. El que piensa en lo que está sintiendo, gana, porque no va a descargar, sino que venimos de historias familiares donde nuestros padres han querido lo mejor para nosotros, pero han descargado su ira. Y acuérdense que tenemos un cerebro reptil, por donde como un desagüe se descarga las emociones por el cuerpo. Hay gente que se orina de miedo, otros se desmayan, otros se enfurecen. Entonces, ese puente tenemos que ir clausurándolo y pensar, porque si no, mañana la gente que mata es porque no se da cuenta. Entonces no somos autómatas. Entonces, piense usted cómo es cuando se enfurece. ¿Lo gana la furia? ¿Lo gana la parte de reptil? ¿O hay que aguantarse y pensar? Eso es la tarea. Cuando usted sienta que le gana la rabia, piensa que esa rabia no es de ahora, ni por el niño ni por la pareja. Esa rabia es de niño, cuando a lo mejor el padre descargó, y usted, que muchas veces se ha quejado de su padre o madre, está actuando exactamente como él. Bueno, vamos entonces ahora a decirles Imaynaya Kashkanki, Kami Saraki y Jowe, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y empezamos nuestro programa conversando con una joven que ha venido acá. ¿Cómo te llamas? Verónica Baldocer. Verónica, ¿cuántos años tienes? 42. Verónica está muy contenta y dice que ha pedido permiso en su trabajo porque se inscribió en el Facebook para las personas, como se inscriben los que quieren venir al programa, recibimos 2 por día, y entonces de lunes a viernes, y entonces pidió permiso. Verónica,
Cuéntame, tú trabajas en un ministerio, ¿no? Así es. ¿Y cuánto tiempo trabajas? Bueno, yo tengo trabajando de toda mi carrera, son prácticamente 15 años. ¿Y qué carrera tienes? Obstetra. Ya, pero acuérdate tú, y esto es para toda la gente que trabaja, nadie puede quedar en un trabajo solo. Porque al principio, cuando tomo un trabajo, me cuesta esfuerzo aprenderlo, pero después lo hago en automático, entonces ya gasto menos energía, y esa energía hay que utilizarla para estudiar, para aprender nuevas cosas. El que se queda con lo que tiene está muriéndose, porque la muerte es la parálisis de todas las células del cuerpo. Y si usted no estudia, si usted no cambia de trabajo, está muerto en una parte y no se ha dado cuenta. Bueno, entonces cuéntame, ¿por qué vienes? ¿Por qué vienes primero? Cuéntame. Bueno, yo siempre he querido conversar con usted muchísimas veces. Claro. Y cuéntame, ¿qué problema tienes? ¿Qué es lo que te agobia? Bueno, a mí es la parte sentimental. Hace 3 años perdí a mi abuelo. Era muy cercano a él. Era como tu padre. También. ¿Tuviste papá? Sí, tuve. ¿Vivías con él? Por estudios, claro, he estado viviendo con mi papá un tiempo por el tema de... ¿Hasta qué edad viviste con tus padres? Es relativo, porque yo he estado estudiando, yo estudiaba... No, pero cuando era chiquita. Siempre. Porque lo fundamental, la manera en cómo sentimos, el motor se hace de 0 a 5. Si usted compra una licuadora, de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a los materiales, funciona de una manera, no de otra. Si usted quiere que funcione de otra manera, que tenga más velocidad, hay que cambiar piezas. La terapia es cambiar piezas, porque si no nos quedamos como en la infancia. Entonces yo le pregunto a ella, ¿cómo fue ese motor de sentimientos que le hicieron? Cuando hay gente que usted ve que sigue lamentándose, que sigue sin cambiar, es porque sigue con el motor de la infancia. Y nadie puede quedarse con ese motor. Bueno, cuéntame, ¿quién te crió? Mi papá. Tus papás. ¿Y cuántos hermanos eran? Somos 3 mujeres. 3 mujeres. ¿Y tú qué número? La segunda. La segunda. ¿Y por qué, hasta qué edad viviste con tus padres? Por estudios, yo hasta tercero de secundaria, de ahí... Claro, pero lo fundamental es tus padres. Y entonces, ¿qué problema tienes? Lo que pasa es que en este tiempo de tercero, cuarto y quinto que estuve en Tarma, estuve viviendo con mis abuelos. Con tus abuelos. ¿Y tu abuelo, había otros nietos? Eras la única niña. Claro, era la única. Y eras la reina del abuelo. Sí. Lo que no había sido en tu casa se cumplió con tu sueño de ser la primera para un papá, un representante de padre, porque para tu padre nunca lo fuiste, porque había una hermana mayor que era la novedad cuando llegó, tú no fuiste novedad, y había una hermana menor que a lo mejor llamaba la atención porque era pequeño, por lo que sea, pero tú eras como un producto terminado, ya producto conocido. Entonces, siempre debes haber tenido el deseo que tiene toda niña de ser la primera, y cuando te dan el título de primera, el diploma de primera, no importa que sea un papá medio bamba, para ti es el principal. Y entonces es el padre soñado para ti. Eso no quiere decir que debajo no haya la rabia y la tristeza de que no fuiste la primera para el padre. Este fue un reemplazante, pero tú no lo viste como reemplazante. Creías que estabas con el producto original. Bueno, sí, creo que sí. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Te has puesto mal desde cuándo? Bueno, él falleció hace 3 años. Ya. Y bueno, fue de un momento a otro, porque tuvo un accidente, se cayó y falleció. Y pues la noticia fue ¿Y muy te has fuerte. sentido, cómo te has sentido a partir de eso? Bastante. Sola. Sola, aparte de que, no sé, había un miedo, supuestamente hay un miedo, y más aún todavía porque yo recibo la noticia eso de las 6 de la tarde. Entonces, a veces cuando estoy en el camino, estoy... A las 6 de la tarde ha quedado pegado, asociado como un matrimonio entre las 6 de la tarde y la noticia, ¿no? Exacto. Pero esa asociación se da en muchas cosas, y bueno que lo sepas. Yo recuerdo, yo era muy joven, que estaba viviendo en mi edificio, en mi casa, con mi marido,
y hubo un temblor y él había traído una sillita mecedora. Y me dice, Carmen, he traído una silla. Día domingo creo que era, pero no sé, la recogió ese día o no sé. Y me siento a mecerme y arranca el temblor. Nunca más me pude sentar en la sillita, porque cada vez que me sentaba en la sillita estaba el temblor, me daba miedo, el miedo quedó pegado. Entonces a ti los atardeceres han quedado pegados a lo horrible. Sí, y hay una sensación de miedo. De desamparo. De algo así. Pero mira, Rocío, ¿no? Verónica. Mira, Verónica, te voy a decir algo, ¿ya? Yo te he dicho que las emociones, ¿de qué etapa son? 5 años. De 0 A 5 a años. 5. Quiere decir que esta soledad, este miedo a la soledad, a quedarte en desamparo, no es por él. Él ha destapado, ha salido como un vapor, un dolor que lo has tenido guardado. Por eso te decía al comienzo que siempre te sentiste sola, temerosa, pero él tapó eso. Entonces no es bueno que hayas visto eso. No es que lo querías mucho al abuelo, lo querías también, pero tenías una soledad, una rabia, una cólera, una desesperación. Esta emoción la has sentido de niña. Entonces tenemos que ir a ver cómo era el escenario cuando eras niña, cómo era tu mamá de carácter, cómo era tu papá. A ver, pero antes cuéntame cómo es tu hermana mayor, porque de acuerdo a cómo es la hermana, yo voy sacando línea para ver cómo es la familia. ¿Cómo es tu hermana mayor? Recta, bastante recta. Recta quiere decir una antipática dominante. No tanto así. ¿Por no qué? tanto así. Sino ¿Recta con quién? con todas nosotras. Pero mal hecho. Es antipática porque ¿cómo puede ser recta una hermana con otro si todos son iguales? Es como que tú me digas en el salón, hay una chica que es recta. ¿Con quién? Conmigo. ¿Puede ser recta contigo? ¿Una compañera del salón? No. Es que ella se ha sentido representante del padre o madre y le han permitido. Siempre le han dicho que ella es la como mayor. ¿Qué tal raza? No es así. Los hijos son iguales. Cuando son más grandes tienen mayor responsabilidad en el sentido que deben cuidar a los hermanos, pero no tienen mando sobre ellos. Eso tiene que estar claro. Los padres están acá y los hijos acá. Todos son iguales. Si hay uno que es más grande, debe cuidar, puede avisar a su papá si hay un peligro, pero jamás el hijo es padre. Porque eso es apoderarse de funciones que no tienen. Las madres a veces dicen, por comodidad, cuida a tu hermano, y el hermano le jala la oreja, lo grita, pero eso trae un peligro terrible, porque cuando son adultos, siguen esos odios. El odio al hermano porque lo hicieron el jefe, el resentido porque el hermano se atreve a gritar, pero él no tiene controles, entonces se genera un odio entre hermanos. Jamás a un hijo se le hace que obedezca al otro porque no es su jefe. Es más, cada hijo es un cofre cerrado. Entonces yo no puedo traicionar a mi hijo contándole lo del otro hijo. No, jamás. Y cuando se le da autoridad, ella, la mamá, por comodidad o porque antes era así. Como venimos desde hordas primitivas, el hijo mayor era el que más derechos tenía. Hasta era el heredero. Se decía el primogénito. Ahora ya no, porque ya todos son iguales. Entonces cuando tú dices hermana recta, tiene que haber dado fuera cuando eras niña que ella venía a ordenarte y encima con exigencia. Claro, tiene que haberte dado una rabia feroz, pero la niña guarda esa rabia, le queda. Entonces si hay dos niñas, una que se llama Verónica, que ha tenido a la hermana, mira lo que te digo, recta, y otra niña que ha tenido una hermana más serena, tranquila, entonces esta Verónica va a tener miedos, porque ha tenido miedo a la recta, porque la recta se presenta como que si tú fallas te va a destruir. Cuando eres niña, tú no dices mi hermana me va a pegar,
Tú no dices, mi papá me va a pegar, no, me van a destruir, matar. Por eso los miedos de los niños son tan grandes. Por eso cuando estamos adultos y esos miedos siguen, sentimos de viejos que nos vamos a morir. Nos da pánicos, por ejemplo, y yo he tenido pánico y tú sientes que te vas a morir. ¿Me entendiste? Entonces, probablemente tú estarás con miedo de esa familia, de esa hermana. Quizás ahora me vas a contar cómo son los padres, pero eso se tapa cuando aparece tu abuelo. Estás en un hogar donde eres la reina. Y cuando muere el abuelo se destapa ese buzón. ¿Me entendiste? Y entonces cuéntame, ¿cómo era tu papá? ¿Ves? A veces uno le pregunta a los pacientes, ¿cómo es tu papá? Ay, lindo, mi mamá muy noble. Pero cuando yo voy por la hija o por el hijo, ya uno sabe, el hijo hombre se identifica con la madre. Y la hija mujer con el padre. Generalmente, no es norma para todos, pero muchas veces. Entonces, la tarea humana es que esa hija reconozca lo que tiene del padre y el hijo reconozca lo de la madre, así como los odios, etcétera, y entonces va siendo él o ella, porque si no es una copia. Uno tiene que tener la valentía de decir, esto me parezco a mi papá o me parezco a mi mamá, ¿no? Ya, entonces cuéntame, Verónica, ¿cómo era tu padre? Bueno, mi papá conmigo era más complaciente, digamos. Pero quizás porque tú andabas con carita tranquila como de mosca muerta, probablemente, ¿ah? ¿Tú qué dices? Porque a ti se te ve toda miedosa, y miedosa es tranquilita que no matas una mosca. No. Yo de niña, bueno, yo era la más movida, la más... Eras movida, sí, eras graciosa. Bastante. Ya, ¿y tu hermana? ¿Y tu hermana? Ella como que le ayudaba más a mi mamá. Y era, como le decía, como la más responsable, algo así. Claro, tú eras la nena. Tú eras la que a lo mejor llamaba la atención con tus gracias. Posiblemente. Y mira, la niña es tan astuta, los enanos. Yo me acuerdo que yo tenía un nietito que ya está chiquito, que tenía 2 años, y miraba el de 3 o 4 si no tomaba la sopa. Y la mamá le decía, toma la sopa, Marquito. Y el chiquitito decía, yo sí tomo todo, yo no, para que lo quieran. Entonces los niños buscan que lo quieran. Y tú viste a tu hermana recta y seguramente notaste que al papá le gustaban tus gracias y te hiciste graciosa. Sí, con mi papá. Pero muchas veces hay dolor allí, porque el niño hace ese mecanismo de defensa de ser teatral histriónico para que lo quieran. Pero esa pena y dolor están guardados, pero se tapan y te la crees que es muy gracioso y que te quieren, pero después el niño siente y sufre porque cree que lo aman, porque es gracioso, porque ha comprado el cariño con las gracias y entonces sufre, ¿me entiendes? Sí. Y entonces después, cuando pasan los años, conforme van avanzando los años, esa risa, esa alegría que era casi teatral pero no te dabas cuenta, va dando paso a la pena, a la cólera, al miedo. Y es bueno para trabajarla, sobre todo en ti que eres joven, ¿no? Sí. ¿Y tu papá cómo era en general? ¿O tu mamá era la recta? Mi mamá era... Tu mamá era la policía. Exacto. Y quizás, mira, tu hermanita hizo algo, porque a ninguna niña le gusta una mamá policíaca. Entonces, ¿cómo hace la niña? La niña tiene como un animalito, el animalito desde pequeño tiene miedo y se cuida, tiene un instinto de vida. Entonces muchas veces las niñas, frente a una madre violenta, la hija mayor, no siempre se parece al papá. Hay excepciones. Cuando la madre es violenta, esta niña se hace un mecanismo de defensa, que es como un muro que se llama formación reactiva, y se vuelve lo contrario de su mamá, no formación reactiva, me he equivocado, hace un mecanismo que se llama identificación con el agresor. La madre me da miedo y yo también me vuelvo así, porque como tengo miedo que haya una prepotente y una enanita, ella se vuelve prepotente y ella es la madre. Sí, más o menos. ¿Me dejo entender? Y entonces ahora
¿Tú has tenido pareja? ¿Tienes pareja? No, bueno, he tenido una pareja, he tenido un hijo. Ay, qué lindo. ¿Cuántos años tuviste esa pareja? Bueno, nosotros hemos estado desde la universidad, pero nunca hemos convivido. Nunca has Nunca convivido. hemos convivido. Ajá. Salí embarazada, yo ya trabajaba para entonces. Ya. Pero era un romance, ¿por qué no viviste juntos? ¿O simplemente era como un verte, disfrutar sexualmente, disfrutar de cariños y por ahí nació un hijo para tener algo importante entre ustedes, pero no tuvieron la capacidad de convivir? Él era casado, era soltero, no quería casarse, era pegado a su mamá, ¿cómo era? A ver. No, bueno, él estaba todavía estudiando, ¿Ya? yo trabajaba, iniciando a trabajar. ¿Ya? Y bueno, pues yo trabajaba, pues yo empecé por la selva, yo vivo allá, ¿Ya? no soy de Mazamán. ¿Ya? Entonces empecé a trabajar allá y yo trabajaba cada 2 meses, entraba y salía cada 2 meses Ya. al mes. Entonces en ese lapso yo salí embarazada. ¿Cómo entrabas? ¿Entrabas a la selva? Entraba a las comunidades. Ya. Yo entraba a las comunidades 2 meses. 2 meses y salía. Y cada 2 salías. meses. Y O al mes también. Ya, ¿y con él dónde vivías? En Satipo. O sea, cuando En cada vez Satipo. que salía Ya. ya nos encontrábamos. ¿Y cuánto tiempo estabas con él? Nosotros hemos estado 8 años desde la universidad. Y nunca él quiso vivir contigo o no tenía las condiciones, ¿no? No, todavía no estábamos. Y después, ¿cómo nace el bebé? ¿Y quién te lo cuidaba cuando te ibas a Mi la mamá. selva? Tu mamá. Quedaste en la casa de la madre. Quedé en la casa. ¿Y qué dijeron cuando saliste embarazada? Dieron una explosión. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. Te da pena, ¿no? Sí. Pero estás con cólera porque no tuviste el apoyo, ¿no? Ah. Esa rabia, ese llanto es de cólera. Resentimiento. No, el resentimiento es cólera, pues no te perdono. Eso de resentimiento es cólera, no te perdono. ¿Y qué pasó? A ver, cuéntame, Verónica. ¿Cómo fue? ¿A quién le dijiste primero? A mi papá. Para que le pueda decir a mi mamá. O sea, le tenías terror a la madre. No terror, sino Sí, ¿no? de todas maneras Era un poco de miedo. miedo. Miedo, Pero no terror. ya. Y a mi papá le conté primero. ¿Y después qué pasó? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te da pena? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron? Tal vez uno espera un apoyo, pero no fue así. ¿Qué te dijeron? Y como que así había salido embarazada, así tenía que. Yo resolveré el problema. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Pero bueno, como ya estaba yo en el hospital, trabajaba en el hospital, me fui al hospital. ¿A vivir? No. A dar a luz. Sí. Ya después vino mi mamá, después conversamos, pero estaba resentida, ellos también estaban resentidos. Bueno, yo siempre decía... ¿Y él qué dijo? Porque también hay que ver cómo te sentías. No es lo mismo que la madre te mande al diablo, pero estés apoyada por un hombre, que él no te apoye. ¿Él quiso que abortaras? Él quiso. Porque se asustó seguramente. Posiblemente. ¿Y después cómo fue con la criatura? Definitivamente... ¿Tú querías tenerlo? Claro, yo sí. ¿Y por qué querías tenerlo? ¿Querías darle un hogar? ¿O te sentías sola y querías tener algo tuyo? No, era un hogar. Tú querías un hogar. Sí. Y entonces tú esperabas un hogar. Esperaba. Y él te frustró. Definitivamente. ¿Qué te dijo? Que no se sentía preparado. Que no se sentía preparado y que, bueno, pues no. Pero mira cómo, porque acá tiene que haber un entendimiento, cómo Verónica está 8 años con alguien y no lo conoce. Ni siquiera, o sea, no espera, o al revés, espera que él la coja. Y resulta que el tipo le dice, no estoy preparado. Esto quiere decir, Verónica, que realmente él no te amó nunca como tú esperabas, como tú querías, pero siempre esperaste el cambio, ¿no? Claro que sí. Tú esperabas el cambio. Esperaba el cambio. Y por la ley de la repetición compulsiva, si a ti no te amaron como tú esperabas, esperaste un cambio de los padres, ya te olvidaste, pero no hay olvido, falta memoria nomás. Probablemente cuando ames a alguien,
No vas a exigir que te amen, sino vas a esperar que te amen. Y para esperar, necesito que la persona no me ame. Entonces, los que han esperado en infancia, si no se curan, siguen esperando y necesitan a alguien horrible para seguir esperando el cambio. Entonces, tú buscaste lo mismo de la infancia, no sentirte querida y esperar que te quieran. No sé si me dejo entender. O sea, él fue la continuación de tu casa. En tu casa no te sentías querida y entonces buscaste un hombre para continuar con el mismo drama, en la misma obra de teatro con otros personajes. Pero qué tal necesidad tuya, qué tal inseguridad también para aceptar un hombre así. Y que esos 8 años, ¿cómo era? Bien. ¿Qué se llama bien? ¿Cómo va a ser bien, mujer? Si yo estoy con alguien y yo estoy bien cuadrada, yo le digo, oye, yo estoy contigo y yo necesito que nos casemos. Ya estamos 4 años, ¿cuándo nos casamos? ¿Cuándo? Porque yo te tomo en serio. Si tú no me tomas en serio, avísame. ¿Pero qué pasó contigo? No, lo que pasa es que estábamos estudiando. 4 años estábamos estudiando. Ya, pero ya has estado 8. ¿Qué pasó con...? Además, ¿quién le pagaba sus estudios a él? Claro, sus papás. Claro, y has podido vivir en casa de los padres. ¿Los padres de ellos de él te querían? ¿O nunca te llevó? En ese llevó? tiempo sí, no, sí. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Pero ya, él te dijo, no estoy preparado, pero seguía contigo. Claro, seguíamos día luz, pero yo igual tenía que trabajar y en una de las salidas ya estaba con otra persona. Entonces ahí fue donde nosotros nos alejamos. Claro, lo que pasa es que él te dejó entonces por otra, ¿no? Y te quedaste sola como cuando eras niña y probablemente tu papá estaba con tu hermana o con la otra, pero nunca fuiste lo central. Y después te has enamorado. ¿Tu hijo qué edad tiene? 14 años. ¿Y él lo ve? Muy poco. Mira qué importante cómo uno puede estar años con una persona y no me doy cuenta que es un irresponsable. ¿Sabe por qué? No porque eres tonta, sino porque está la necesidad de tener a alguien cerca, porque a lo mejor no hubo una madre amorosa, que no importa que sea como sea, no lo veo, simplemente quiero el abrazo. Es como que el tejido, la epidermis, de niña hubiera necesitado el abrazo. Y entonces yo no me doy cuenta, pero cuando él viene, me abraza, estoy con él, me siento unida a él casi por un cordón umbilical y me siento tan feliz que no quiero perder eso. ¿Me entiendes? Y eso es porque hay una parte tuya que sigues con la cólera de que no te quisieron como tú esperabas. Por eso dices resentimiento. Y más bien, Verónica, el trabajo es otro para que estés bien y a tu hijo lo quieras bien. Tu mamá, por su historia, te quiso como pudo. Nunca te iba a amar como esperabas. A tu mamá, ¿quién la crió? Porque tenemos que entender a la madre para poder saber por qué fue así. Cuando soy niña me parece un monstruo, pero cuando crezco tengo la obligación de entender por qué mi mamá era así. ¿Qué pasó con tu mamá? Mi mamá. ¿Quién la crió? Sus papás, mis abuelos. ¿Y tenías cuántos hermanos? Ellos son 5. ¿Y ella? Ella es la tercera. Había mujeres antes. Sí. ¿Y cómo era la madre? Mi abuelita, igual como mi mamá. Claro, mira, la segunda hija mujer muchas veces se parece a la madre. Sí. Y entonces ella le pusieron un sello. Si a mí me ponen un sello rojo, el papel es rojo. Sale mancha roja, ¿no? Entonces a tu mamá le pusieron ella se identificó, así como tu hermana, ella se identificó con la agresora. Y entonces no podía ser de otra manera, pero tú pensarías que tu mamá era mala. Posiblemente que sí. ¿Ah? Sí, yo pensaba que mi mamá era mala. Y que no te quería. Mala, no tengas miedo. Mira, ve, tú eres temerosa hasta de ver tus odios. El ser humano ama y odia. Y cuando me doy cuenta de mi odio, es como darme cuenta de la cucaracha, la saco. Si no, el odio se camufla, se esconde y sale.
Viene el día del santo de tu mamá, te olvidas, No. cualquier cosa. No, pero te digo, Sí. entonces tú no eres una santita. Lo que pasa es que tienes miedo de reconocer tus odios. ¿Cómo eres cuando te molestas? Tú no eres lo santita que te crees. ¿Cómo eres cuando te molestas? Porque si no, al otro día han santificado a Teresa de Calcuta, ahí nomás te va a pedir que me hagas milagros. No eres la santa que crees. No, A ver, ¿qué dice tu hijo de ti para comenzar? Que explosiono. Claro, eres diabla. Tú eres como tu mamá, sino que tu mamá es siempre alterada, tú eres mosquita muerta y te alteras. Explosiono. Eso, mira, dentro de tu cabeza, ¿tu mamá cómo se llama? Claro. Tú tienes en tu cabeza, y es importante que lo veas, la que logra ver sus personajes gana. Tú tienes un personaje que es Veroniquita, hablas calladita, eres dulcecita, y tienes otra dentro que se llama Sara. Y entonces cuando te... Y entonces mira cómo a pesar de no gustarte, eres como tu mamá. Es como que mi mamá se ponía este pañuelo y yo lo odiaba y ando todo el día con el pañuelo. Entonces esta que se da cuenta, esta es Verónica. Veroniquita es la mosquita muerta. Y Sara es la violenta. Y Verónica es la que se da cuenta que tienes estos personajes y tienes la obligación de mirarlos y cambiarlos. Porque si no, ¿quién eres tú para que no te controles? Yo soy dueña de mi carro cuando lo controlo, cuando lo apago, cuando lo prendo. Pero si otra persona lo dirige, no es mi carro. No conduzco, ¿no? Y entonces, ¿cómo eres así con tu hijo? Cuéntame. No, con Victoria tengo bastante paciencia. Sí, pero ¿cuándo explosionas? Con él también. Cuando yo le hablo y ya no se caso, pero no le pego. No le Ya, pero pego, ¿cómo es? A ver, cuéntame un problema que tengas con él. Por ejemplo, Víctor, tienes que ordenar. ¿Ah? Ordenar su Pero cuarto. mira cómo subes la voz. Víctor. Tienes que ordenar su cuarto. Pero horrible, eres mandona. No le puedes decir al hijo, tienes que ordenar. No, es que muchas veces ya le digo. No, mi amor, comadre, no, comadre. La madre no tiene que ordenar para que el hijo obedezca. La peor palabra es la obedecer. Yo no tengo que hacer que mi hijo obedezca. Yo lo que tengo que hacer es hacer lo que piense. ¿Entiendes? Si yo le arreglo su cuarto bonito, entonces, mira, ayúdame. Entonces él va ordenando y va, y como, así como tú asociaste. Mira, qué interesante, el atardecer con la muerte de tu abuelo. Entonces, cuando llegue el atardecer, es como que vuelve a morir tu abuelo. Esa asociación también se debe dar en la formación de los hijos. Cuando una mamá hace la tarea con el hijo, y contenta, ¿me entiendes? Entonces el hijo asocia el estudio con la cara bonita de la mamá. Y le va a gustar el estudio porque ahí está la cara bonita de la mamá. Bonita me refiero a buena. Pero si yo quiero que me obedezca y grito, el chico va a asociar el libro a lo feo. Cuando madure podrá estudiar, pero mientras tanto se defiende y no quiere, es un bebé, pero no quiere porque ahí está la cara de la mamá antipática y para molestarla más, nada, no hago la tarea. Entonces tú tienes que, ahorita ya no puedes, si estuvieras chiquito yo te diría que le digas vamos a dar tu cuarto, qué lindo, y con él haces, que es una tareaza, porque es más fácil decirle hazlo, y que crees que eres una madre espectacular, porque le enseñas a ordenar, pero eso no es, porque llegan a la adolescencia y no quieren obedecer. En la adolescencia el hijo es como que dijera, ya no me puedes mandar, estoy grandazo, ahora arruínate. Entonces ahora lo que tienes que decirle es eso. Mira, yo quizás te he ordenado que hagas. ¿Y antes obedecía? Sí. Claro, y antes me obedecías de miedo. Pero ahora te sientes poderoso, ¿no? Entonces ahora yo creo que deberías vivir en un cuarto lindo, porque te lo mereces. Pero si quieres, hijito, vivir en una chanchería ya no es mi problema. Vive como quieras.
porque él solo va a tener que ordenar. Cuando un chico no ordena su cuarto, en el fondo es un bebé que está esperando que alguien le arregle. ¿Me entendiste? Cuando una persona se vale por sí misma, es su padre y madre y hace todo lo que hace un ser humano. ¿Entiendes? Entonces tu hijo hay que decirle eso, hijito, duerme como quieras. ¿Entiendes? Así es que ya yo tengo que aceptarte y quererte chanchito. ¿Qué vas a hacer? Porque él va a crecer y apenas venga una enamorada y entre al cuarto, aunque a ti te dé celos, automáticamente lo va a ordenar, ¿no? Salvo que la chica esté mal y acepte su cochinada y lo acepte como sea, ¿entiendes? Así es que ahora tranquila, así no más tienes que decirle, ¿ya? ¿Y qué otro problema más tienes que te haga sufrir? Entonces ya sabes, tú tienes una represión del odio, de la cólera. Mira, ve, amas a tu madre, la habrás odiado al padre, lo habrás amado, habrás querido que todas tus hermanas desaparezcan y también las amas. Cuando uno se da cuenta de que tengo un montón de colores, pero sé que estos no los voy a sacar, mis odios no los voy a sacar porque son de mi infancia, los guardo, porque si no todos los tengo, es como que yo ahora tuviera mi babero de niña y a la vez mi bebé crece y mi calzoncillo de plástico. Entonces, ¿cómo voy a caminar así? Entonces tengo que reconocer que las emociones las tengo de mi infancia, ¿por qué? Y escoger. Entonces tu tarea es reconocer las rabias que tienes y el miedo te hace caminar. Al principio no le hablas, arregla, pero te vas llenando de cólera. No, una vez le dices, una vez en la vida, y ya no dejas ahí, porque tú qué cosa quieres, que él sea limpio porque te obedece o porque él se sienta digno de un lugar bonito. Porque se sienta digno. Entonces no vas a sacar nada con que te obedezca. ¿Me has entendido? Sí. Ya. ¿Qué otra cosa más para terminar? Estamos ya al final de la primera parte. Sí, dime. Bueno, al menos eso era, y contarle de que, por ejemplo, ahora con mi mamá nos Ya. llevamos mucho mejor, igual con mi papá. Pero, darle... no, claro, pero esa es la parte consciente, te llevas bien, pero la rabia la tienes. La prueba está que llorabas ahora de pensar en tu mamá. Ese odio es el que sale con tu hijo. Ese odio es el que sale, ese miedo y odio es el que sale para que a lo mejor vas a seguir en el ministerio hasta que te voten de jubilada. No. ¿Entiendes? No, es que sí, porque estás gastando energía en eso. Tienes que darle trámite, ya pasó, para poder tener energía para hacer otras cosas. ¿O piensas envejecer ahí para que te jubilen? Pero entonces hazlo, porque esa energía te consume, ¿ya? Gracias por haber venido. Bueno, les quiero decir antes que este hermoso pañuelito es un mimo de mi amigo Alfredo Alcalde, un gran pintor. Ya les contaré cuando él exponga. Nos vamos a una pausa. Permiso. Este es el programa Tú no estás solo. Estamos en la Clínica de las Emociones y salimos desde acá todos los días a las 12. Pero queda colgado el programa, o sea que usted también puede verlo. Muy bien, entonces estamos hoy con Carmencita. Carmencita, ¿qué edad tienes? Tengo 40 años. 40 años. Oh, yo quisiera tener 40 años. Eres jovencísima, tienes un mundo por delante. Cuéntame, Carmencita, ¿con quién vives y por qué vienes primero? ¿Por qué vienes? Bueno, doctora, la he seguido por años. Gracias, Carmencita, gracias. Por años, sus consejos que en ocasiones cuando ella me ha dado, siempre las he tenido presente. Claro, pero ahora, ¿por qué vienes? Ahora vengo ¿Qué te angustia? ¿Tú qué haces? Yo trabajo. ¿En el tema? ¿Vendes, compras? En ventas. En ventas, muy bien. Tengo Ya. un cargo ahorita. Sí, tienes un carro, sí, yo me acuerdo de ti, años has venido, ¿no? Ibas también, me parece que también ibas a Tomás Marzano, ¿no? No. Bueno, Carmencita, entonces tienes un cargo, eres administrativa, ¿sí? Sí. ¿Y por qué vienes, Carmencita? Ahí son varios, pero uno. ¿Qué? Mis emociones mías. Para ver yo, porque. Ya, háblame de lo que quieras. Yo, por ejemplo, a veces puedo estar con mi carácter alegre, ¿no?
pero por ratos como que Te da un bajetón. Sí, bárbaro. A veces me da así como sueño, estoy en mi cama. ¿Y hay algún detonante para eso? O sea, algo te produce eso. ¿Es en la mañana? ¿O de repente estás trabajando? No, en las mañanas. ¿Te cuesta levantarte? Sí, yo soy franca, sí. Sí, claro, ya. Sí, ¿Te sí, cuesta me cuesta levantarte. Bueno, yo tengo una niñita síndrome Down. ¿Oh? Síndrome Down, una niña. Ya, pero escúchame, te cuesta levantarte, pero llegas a cumplir con tu trabajo. Sí, o sea, mi trabajo es prácticamente independiente. Ya, pero eres buena, organizo. te mantienes sola. Sí, no, yo vivo con mi esposo. Claro, ¿has bajado tus ingresos últimamente o normal? No. Normal, ya. Al contrario, estoy creciendo en eso. Ya, ¿cuántos años tienes con tu pareja? Con él 21 años. ¿Y cuántos niños? 3. ¿De qué edad? El mayor tiene 22. ¿Ya? El segundo ha cumplido 18. Y mi hijita de 13 años. Ella es la que tiene síndrome Down, ¿no? Ya. ¿Y los chicos cómo están, los otros? Mi hijo el mayor... ¿Qué carácter tiene? Puede ser muy bueno, muy tranquilito, pero también cuando se molesta... O sea, podríamos decir que no ha aprendido a controlar impulsos, porque a lo mejor tú tampoco los controlas a veces. Ya. Entonces, el control de impulsos hay que enseñar. ¿Cómo? Controlando, es la única manera, no diciendo contrólate. Por ejemplo, si tú eres mi hijita y te portas mal, yo quiero apretarte el pescuezo, porque todos tenemos impulsos animales, tengo rabia, pero me aguanto. Digo, esta chica, y después, una vez que esto sube, la emoción sube al primer cerebro, que es el neocórtex, el más nuevo, digo, no, pero qué rabia, pero y ahí pienso, pero es mi hijita, tengo que aguantarme, le voy a enseñar, pero ya. Mira, Carmencita, luego vamos a hablar, ¿ya? Ya vamos a hablar, pero ya hablo desde el cerebro pensante. Pero si la emoción no la controlo, se descarga por el cuerpo. Y te digo, oye, Yo sí que criaba a mi hijo. Entonces, ¿por qué? Porque a ti no te enseñaron, pero estamos en este mundo para crear ese puente que suba la emoción y yo la pueda ver, que piense en lo que me está pasando. Eso es todo un aprendizaje, pero para eso tengo que dar de baja a las emociones destructivas fuertes que me han colocado mis padres y que yo no he hecho la tarea de sacarlas. Entonces, si tu mamá era abusiva o tu papá, la niña o el niño forman en el alma una cantidad de agresión igualita a la que usted como padre le deja. Lo único que usted no se da cuenta porque es pequeño, pero y además le tiene miedo, pero queda. Y esa rabiaza de la criatura contra el padre o madre, cuando es adulto le sale o contra sus hijos, contra el mundo o contra él y no avanza en la vida. ¿Entiendes? Porque si yo odio a mi papá y a mi mamá, todos en el momento que nos gritan, pero yo pienso, y él después es bueno o buena, yo digo, yo soy un desgraciado y me siento culpable. Entonces, tengo tal culpa por haberlos odiado, que nada bueno voy a buscar en la vida. Todo lo que yo busque voy a creer que me va a ir mal, no me voy a atrever, por desgraciado, por haberlos odiado. Y no es así. Usted ni nadie es culpable, porque hacemos lo que podemos, pero sí tenemos que ser responsables de saber que estoy mal y curarme. Esa es la única responsabilidad. Tiene mucha razón, porque lo que usted me ha descrito, lo que usted me ha descrito es lo que está pasando con mi hijo. Claro. ¿No? Porque justo, bueno, él ha dejado la universidad, está trabajando. Ha dejado la universidad. Sí, está en una universidad nacional del Callao, lo ha dejado. Porque no se siente, mira, cuando un chico deja la universidad, yo siempre digo esto, uno sabe que está sana cuando hago con mi persona lo que quiero para mi hijo o hija. Si tu hijo
¿Qué estudiaba? Ingeniería de sistemas. Si este chico está en ingeniería de sistemas, ¿qué quisiera él para su hijo? Que termine de estudiar. Claro. Si no termina de estudiar, y yo quiero que mi hijo estudie y yo no, es que yo estoy enfermo. Es como a mi hijo no le doy carne podrida, pero yo sí me la como. Entonces quiere decir, y tengo que tener la fuerza de decir, tengo que dar de baja la rabia, porque si no, esa rabia me carcome y la voy a pasar a mi familia, a mis hijos. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces hay que hablar con él. ¿Entiendes? Cuando yo converso con los chicos y les decimos, oye, tú has dejado de estudiar, ayer tuve un chico que había dejado de estudiar, entonces, ¿qué quieres? No es que tengo miedo a la calle, el chico le habían pegado y tenía miedo a salir a la calle. Y otra cosa, tenía miedo de vomitar. Entonces, para poder venir acá a las 3 de la tarde, tuvo que comer a las 9 el almuerzo. Entonces, ¿qué cosa era vomitar, Carmen? Vomitar es sacar de adentro, vomitar algo. Querría vomitar el odio que tenía o al padre que lo había torturado. Entonces, cuando al hijo la mamá desarrolla, habla con normalidad, hijito, me debes estar odiando. Entonces el hijo no se siente un desgraciado, porque cuando se sienten que son malvados, tienen culpa y no avanzan. Es como que cuando un hijo ha odiado tanto a un padre por X motivos, entonces hay hijos que odian porque no lo conocen, otros que lo odian porque se dejó a la mamá, otros que odian porque le pegó, otros porque no le hablaban, otros porque yo acabo de tener un caso de que al señor le ha dado un virus que se llama equinosis al cerebro. Y entonces era un señor que él era dirigente de Boy Scouts y de repente, cuando el niño tenía 9 años, ya nunca más vuelve a salir y se queda echado con ese virus. El chico lo odia al padre, porque el niño, como es pequeño, odia tener un hombre ahí, él quiere su papá. Y entonces no se da cuenta cuando muere el papá. El niño quiere a mi papá, pero no está, el niño no sabe lo que es la muerte. Es como que tiene una comida y se la quitan, le da odio, pues. Entonces, eso hace que el hijo no avance. Entonces tú lo ves claro de que tú lo has gritado, claro, y entonces le has enseñado a él, le has dado clases de que hay que descargar. Y no, la lección para que el hijo madure es ir subiendo a la condición humana y dejando la descarga. No se crió con su papá. Ya. Este es un hijo aparte del esposo que tienes. Sí. Este es un hijo de una primera relación. Sí. ¿Y el papá lo venía a ver? Muy esporádicamente, pero por ejemplo hasta ahora no lo ve, no viene, solamente le deposita. No ¿Y tú viene. qué le dices de él? Bueno, ya 5 años que no lo vemos, era mucho mayor que yo, ¿no? Ya, pero ¿qué le dices tú a tu hijo? ¿De qué le decías cuando era Nunca chico? le he hablado mal de su papá. No es que hay que hablar mal, hay que hablar de la realidad jamás hace daño. Mira, tu papá y yo te hemos tenido porque queríamos tenerte, la prueba está que tu papá no se puso un condón y yo no aborté. Te quisimos tener, pero no teníamos la madurez para estar juntos. Hay que explicarle. Desde niño no podíamos, nos peleábamos como los niños que se pelean en el colegio, cada uno se fue a su lado. Lo que pasa es que tu papito no hacía su tarea de papá porque no le enseñaron. Entonces, qué cólera que no viene a verte. Cuando tú hablas de eso, de lo que se habla, no se sufre. Cuando yo hablo ya no sufro, se sufre de lo escondido. Entonces llega el día el padre y se le dice al chico, ay, qué cólera que tengo que tu papá no venga, qué rabia, ¿no? Pero ya sabemos que no hace su tarea porque a él tampoco lo han sabido querer. Entonces el chico tiene la realidad, porque si le hablas bien o inventas, eso el chico se da cuenta. Entonces es peor. Tu papá está de viaje, no. Tu papá y yo te tuvimos felices, pero los dos éramos como gordos que no podíamos correr en la maratón. Punto. Ya está. El problema es que la madre, para hablar así al hijo, tiene que estar serena.
Esto no es un aprendizaje de que vas a repetir lo que te digo, sino que tienes que salirte del alma, eso. Y para que te salga del alma tienes que madurar. Y para madurar tienes que ir a terapias. O comprarte los CDs que tenemos. Madurar para que te salga del alma, porque el hijo se da cuenta cuando tú hablas como teatro o te sale. Entonces hay que hablar con él. Tráelo para hablar con él. Voy a traer otra porque él tiene, por ejemplo, su papá ha sido mucho mayor que yo, tiene sus hermanos mayores, no los conoce. Además también, para saber el desarrollo de un chico, hay que ver su Edipo. El Edipo son un conjunto de emociones amorosas y hostiles que los niños sienten por la madre, por la madre o padre del mismo sexo y de otro sexo. Entonces, ¿qué edad tenía él cuando te hiciste de otro compromiso? Tenía 1 año y medio, 2 años. Ya. Entonces, él le dice papá a la otra persona. Papá porque desde bebito lo veía. Pero... ¿Y lo trataba bien? Sí, pero ya cuando tuve ya a mi hijo a los 5 años. Ya no. Igual, ya no. pero siempre. Hacía diferente. No era, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, hay que hablar con él porque también todos los niños a los 5 años, mira, nace un niño y un perrito y el perrito está con su mamá de inmediato, a los 10 meses el niño también quiere y la mamá le dice, no agarres a la mamá, no hay beso en la boca. Entonces el niño se le doma su deseo sexual. Es lo mismo que el animal, tiene aparato circulatorio, respiratorio, pero no tiene sexo con los padres, ni con las hermanas. Entonces, pero ganas tiene, pero después no se da cuenta porque lo tapa. Pero cuando no hay un padre cerca, o cuando hay un padrastro, ese chico tiene celos y nadie le dice. Él no dice tengo celos, sino siente una inquietud, no sabe qué le pasa, es una inquietud, se deprime, pero no sabe qué. Por eso la función de la madre, y cuando no pueden de la terapeuta, es ponerle nombre a las emociones. Cuando hay una inquietud y uno le dice, tú quieres a tu papá o a tu padrastro, pero también lo odias porque está con tu mamá, esa inquietud se convierte en realidad y el chico se da cuenta que sí y que es una tontera porque no le corresponde y se desaparece. Hay que hablarlas. De las cosas, claro, porque si no, el niño, por ejemplo, yo tenía un caso de un hijo que vivía solo con su madre. Y la señora se iba de parranda y él se ahogaba, pero decía, no es por mi mamá. Pero un día, menos mal que estaba en terapia acá, un día que la mamá llegó de la calle y ya habíamos hablado con él de Edipo. Tenía un chico de 12 años, grandazo era. Y la mamá se estaba cambiando y estaba con su brasier y su blusa. Y se iba a desabotonar. Ha entrado el chico y le ha roto la blusa a la madre. Pero como estaba en terapia se dio cuenta y ella le dijo, ¿qué te pasa? Entonces él le dijo, tengo cólera porque no me has comprado polo y te has comprado tu blusa. Pero después al terapeuta dice, no sé qué me pasó. Pero como le habíamos hablado de eso, se contuvo, ¿me entiendes? Se controló. Entonces, este chico, ¿cómo estará la atracción contigo? Hay que reconocerla para dejar, así como las mamás tenemos que reconocer que nos guste el hijo para dejar de estar con tonteras. Por ejemplo, lo último que ya hizo, bueno, pienso yo que como mamá me faltó el respeto porque por una cosa que le llama la atención se molesta, alza la voz y digo, mira, yo como si fuera tu marido. Y peor todavía. Claro. Y yo le digo, el tono lo estoy hablando menos. ¿Cómo? O sea, yo le digo, no, te das cuenta que yo te estoy hablando en tono bajo, no te estoy gritando, tienes que respetar. Sí, pero también cuando tú le dices el tono bajo, háblame, es como que le estás diciendo a tu pareja. Ahí tienes que poner distancia. Inmediatamente tú te imaginas, tú acá y el hijo acá. Y le haces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy tu madre, ¿ah? Porque si no se igualan. Y uno le hace un daño, sino que a veces es difícil, ¿no? Y entre que estábamos discutiendo, yo lo que hablaba, pero él se exaltaba, se molestaba. ¿Pero qué era lo que lo molestaba? Le molestaba porque le estaba reclamando y, él había pagado mi móvil. Y le digo, ¿por qué me has cobrado 9 soles más? ¿No? Porque le había pagado y tenía que darle la plata. Me
Viste, yo te he dicho que un solo día ya te demorabas en pagarme. Yo le digo, Claro, "¿Por qué?". él quiere ser tu jefe. Y ya, por no haber pagado, ¿él quién es? No, hijito, tú no eres mi papá ni mi mamá. Así es que tú no, él que quiere dominar. Y yo, Eso es el Edipo de él, pero hay que hablarle bonito, porque si tú no encuentras la razón, no sabes por qué, yo me él he quiere ido fría. dominar. O sea, yo me había ido fría porque yo le había dado la plata ya. Y después le digo, Gilbert, ¿por qué me cobraste los 11 soles? Ya, pues un día yo te dije que diario, solo que no me has tomado en cuenta, pero yo te había dicho un solo día y te voy a cobrar. Primero, ¿quién eres tú para que pongas normas? Acuérdate que yo estoy acá y tú estás acá. Y se exaltó, pues se molestó. Y por eso me Es dijo, que también eres una quizás- babosa, me dijo. No, ya te trata como hembra a ti, babosa, ya te trata como Me hembra. dijo, eres una babosa. Y yo le Pero digo, a ti también te gusta que te trate así, porque a las madres, cuando no nos damos cuenta, nos atrae el hijo. Hemos tenido relaciones con ellos toda la vida, de 200.000 años, 190, o 98 será, 1000. Entonces a ti también te gusta, porque, oye, no me digas así. Oye, inmediatamente, ¿qué harías si el empleado de la casa te dice esto? Ya te he dicho, ¿tú qué le dices? Oye, ¿qué te pasa? ¿qué me pasa? No es el empleado, tú dices, oye, ¿qué te pasa? Ubícate, ubícate. Y de ahí ya le dije a mi esposo, Porque hay hijos que llegan a pegar a su mamá. Y cuando has tenido padre alterado o madre, la mamá se asusta. Mi mamá ha sido con carácter fuerte. Claro, entonces tú vas a tener tendencia, cuando uno ha tenido madre fuerte o padre, uno tiene tendencia a quedar como víctima y lo conviertes al hijo o hija en terribles, ¿no? Y quizás, En bueno, monstruos. no sé si habrá sido mi error mío, pero lo habíamos puesto reglas. Nosotros te vamos a ayudar si estudias. Y si no, ya estás grandecito, porque ya va a cumplir 23 años, te tiras tu cuarto y ve cómo vives. ¿No? Ya. Y eso como que, uy, le dio. Ahora me dijo, ahora me aguanta. Claro. Bueno, pero claro, tú te ríes, pero es un desorden, ¿no? Hay un desorden, porque es como que pasa el chupetero y Donofrio y yo le doy su beso y le digo, abuelito, ¿qué cosa? O él me dice, ya pues mamá, dame, tú dirías, está loco este hombre, igual, tú eres mamá y él es hijo. Y lo que sí no sé cómo hablarle, bueno, no, quisiera que a ver si me ayuda, porque por ejemplo él está conversando como que yo estoy hablando con usted, pero su decir de él es hija, ¿no? Oye, Ay, hija, hija. no, ubícate. Hija, no. Ubícate bien. ¿Ves? Él quiere dominarte. Él quiere ser como tu papá o mamá. Ya vio que tú te asustas. Por eso ya te dice hija. Oye, momentito, ¿quién te mantiene? Así es que ubícate, ¿ya? Ubícate. Tú eres mi hijo. Así es que nada de hija, ¿ya? Y tú más bien cuando hables, tú dile hijo. ¿Qué pasa, hijo? Y cuando le dices hijo, ¡pum!, le das un bajón. Ay, ya que ya no es nombre, sino hijo. Hijo, ¿qué pasa, hijo? Ubícate, ubícate. Porque como no puede competir con el marido, con el padrastro, él se ha puesto por encima ya. Él es el papá y te dice, oye, hija, ¿no? Y él me ha dado Pero cuenta. ahí tú lo permites, porque hasta te ríes cuando hablas de él. Tú me dices, pero me lo cuentas como chiste, como una gracia. Porque claro, tú quisieras, o sea, tú quisieras que tu papá haya sido como él, a lo mejor, o sabe Dios qué. Pero esas son tus fantasías, ¿no? Ahora, tú me decías que tenías una hijita con síndrome de Down, ¿no? Eso da mucha cólera, ¿no? Da mucho. Cuando hay hijos con dificultad, hay una parte de uno que dice quiere que se lo lleve Dios, ¿no? Quiere que se muera. Otra te sientes muy culpable porque crees que tu útero la ha dañado. Y no es así, porque está Azar, pues, ¿no? O sea, claro, mira. pero eso no quiere decir de que no tengas un sentimiento de cólera, quisieras que se desaparezca, pero también la amas, quisieras que se muera y también vives. Entonces eso lo que tienes que hacer es aceptar la realidad, venir acá para que te hagas tu terapia y saques esa cólera que tienes contra la madre violenta y para que estés fuerte y esa energía que estás gastando en estar quedada en la cama, la utilices en algo productivo, como tener que trabajar para vivir bien y para dejar para tu hija que tus hijos no carguen con una economía para la criatura. Entonces esto tiene que hacerte que saltes, ya pasa, ya pasa. No, sí, yo lo que aprendí de usted es que hace años atrás, cuando vine a un programa ahí con mi hija, y usted me dijo, bueno, que yo tenía que trabajar, que le deje a mi Duro. hija y
que trabaje. Entonces, pero además para que tú disfrutes y ahorres para tu hija. A veces cuando hay un enfermo en la casa, es el detonante para salir, para poder dejar atrás todos los problemas. Además tienes 2 hijos lindos. Un hijo enfermo o es una prueba, o te hunde o sales adelante. Uno dice, gracias a esto yo salí. O si no, cuando te vence la rabia y el odio, quieres que se muera, quieres morirte tú y arruinas a todos. Hay que hablar. Yo estoy trabajando duro, voy a ganar plata para poder vivir bien, para que ustedes no carguen con esta niña, porque seguramente ustedes te dan cólera, dirán que qué vamos a cargar. No, ella va a quedar bien y eso te da fuerza. Y cuando pienses en eso vas a salir disparada de la cama, ¿no? No, sí, yo, bueno, en el trabajo que yo estoy, es con chicas, con gente, ¿Ya? Trabajo en UNIC, y cuando ya me están llamando, como que ya no, o mi hijo que No, pero no esperes que te llamen, tú tienes que hacer tu llamado, porque si no vas a depender del mundo, te pones vieja y ya no te llaman, entonces acabas como tantas viejas aplastadas. No, uno tiene que tener su motor interno, y el motor interno solo se ve cuando descubro mis partes malogradas. Cuando descubro mi parte malograda, la saco. No diciendo yo soy así, yo no creo en eso. Yo no creo que yo puedo, no. Yo saco la parte fea del motor, veo que es de la infancia y sé que yo me puedo poner las piezas lindas que quiero, porque yo soy dueña de mi vida. Cuando era niña, mi mamá depende de mí, yo dependo de mi mamá o de mi papá. Cuando yo soy adulta, yo misma soy. Pero tengo que desalojar y tengo que tener la valentía para reconocer mis odios, mis penas, y entonces mi mundo interno se va limpiando y entonces ya no voy a gastar energía en sufrir, ¿no? Yo a veces estoy, por ejemplo, ¿no? con sueño, podríamos decir que la flojera, podríamos decir Claro, eso. claro. Y por ejemplo, tengo a mi hijo que está en la escuela de policías y mami me manda un mensajito, mami, que para llevarle la comida. Entonces, uy, me levanto al toque, me pongo así. ¿Y qué va a hacer cuando no tengas hijos que te llamen para nada y estés mayor y ya en UNIC prefieran a jóvenes? ¿Qué vas a hacer? Tienes que trabajar para tener tu propio negocio, tu renta, Sí. eso. Uno tiene que trabajar para su futuro, Por eso te pero con acabo alegría. para ver, o sea, para yo misma, ¿no? O sea, para cambiar de dónde estoy mal y trabajar ahí, ¿no? En esa parte emocional que no está, que definitivamente, ¿no? Hay cosas que seguro vienen de la infancia y eso es lo que está ahí, ¿no? Claro, pero mira, yo te recomiendo que te hagas una TEPRI. Acá los tratamientos siempre empiezan con TEPRI. La primera etapa y la segunda ya es tratamiento propiamente dicho. Pero la TEPRI es una terapia de emergencia, pero que además permite hacerte con un levantamiento de las emociones que no conoces, inconscientes. Hazte tu TEPRI, gasta en eso, hazte tu TEPRI, y luego, si quieres, sacas una consulta conmigo, o de lo contrario, si quieres estar conmigo y no pagar consulta cara, te vas al taller los sábados, con los resultados que te dan, que yo pido, porque no dan los resultados, porque son un tipo de pruebas especiales que son para nosotros, para ver los avances. ¿Usted también va a los olivos? Ya no. Voy, pero no mucho, ¿no? Pero puedes ir allá, y yo pido que me los manden, y el sábado que tengo terapia acá, en ese momento te los leo, los resultados. Y sobre eso traes en tu celular, grabamos, y con más los CDs que tenemos, que son, se llaman, hay 7 de emergencia y 20 de terapia en casa, salimos adelante, salimos. Sí, doctora. Porque uno tiene que preocuparse. ¿Acaso el motor del carro usted lo deja siempre como está? No, lo va cambiando. Hasta las casas se remodelan. Cada uno tiene una casa interna que tiene que remodelarse, porque el que no se remodela su casa va a acabar como esas casas del centro de Lima, cayéndose a pedazos. Sí, pues por eso yo también con mi hija, por ejemplo, una de las tendencias que me ha dicho la psicóloga, que los niños síndrome de Down son tercos, y eso no lo vamos a cambiar. Claro. Pero hay que manejarlo, ¿no? Y a veces yo le mando, por ejemplo, a hacer algo para que se cambie, vea al colegio y esto. Con tanta paciencia, ¿qué hace? Claro, porque justamente la inmadurez de ellas hace que no tengan sentido del tiempo. Mira, el sentido del tiempo es una de las características de la madurez o de inmadurez,
Cuando la gente no se da cuenta, se envejecen a los 60, 70 años sin dientes y envejecidos, es porque ha habido la angustia tan grande que la vida, la realidad no se ha marcado, porque más grande ha sido la angustia. Y ella no puede dormir, doctora, no sé, se le quita el sueño en las madrugadas. Pero de repente dale flores de Bach. La flores de Bach, acá Carmen Quispe te la ve y le receta sus flores de Bach. Y la genetista me dijo que le dé melatonina para ver si es que sí dormía, porque el psiquiatra le mandó diazepam. Puede ser que con flores de Bach, puede ser también, hay que verla, porque pueden hacerle no terapia, pero tener una consejería, que se sienta querida. Porque ella es me imagino, yo pienso, que debe ser para ella todo un revuelto ahí. Cognitivamente como 6 años, pero su parte cronológica de 13 años. Entonces pero te estás olvidando de algo, emocionalmente, ¿cómo será? ¿Entiendes? Entonces, acá de repente conseguimos alguna doctora que no va a ser terapia, pero un acompañamiento emocional, que venga, cuente, ¿entiendes? Que descargue, puedes enviarla de vez en cuando. Y ella es tímida. Pero por eso esa timidez hay que sacarla. Pero por eso, de repente una consejería, tenemos acá 2 consejeras, de repente puede venir, conversar una vez por semana, sin ánimo, simplemente para que su corazón se sienta bien. Sí, pues, porque yo a veces la veo así que es tímida. No. Por ejemplo, los tonos de voz altos. ¿No? O sea, le dan miedo. Sí, le da miedo. Porque a veces con mi hijo, como él tiende a alzar la voz y ella se acerca. Lo que pasa es que con este tipo de pacientes, las personas tratan, y no está mal, que mejoren cognitivamente. Pero y la parte de cariño, la parte de afecto, en la terapia vienen, por ejemplo, si tienen su edad emocional pequeña, entonces juegan, se ríen, entonces es llenar el alma de alegrías. A esta niña que está en clases, que está fastidiada, de repente estar en terapia es poner oxígeno. Sí, es como poner pintura blanca en una pintura plomita. Entonces hay que meter blanquito para que se sienta mejor, querida. Ahora no sé cómo se sentirá en el colegio, porque bueno, tengo un colegio regular, ya, ¿no? Con un colegio estatal. Claro. Pero no sé, yo la dejo en el colegio, me dicen todo está bien, pero no había ido como 15 días y ahora la llevé y me llamaron del colegio que estaba con dolor de barriga, ¿no? Claro, pero probablemente no quiere ir, porque a ella hay que convencerla que vaya, y a veces la mamá no tiene tiempo. Yo tengo el tiempo disponible. No, pero no este ánimo neutral, donde... Entonces ponla en consejería, ponla acá, de repente Carmen Barrueto puede verla, ella ha venido a hacer sus prácticas, es consejera y ya terminó psicología, o está terminando, puede verla, conversar con ella, simplemente para que se sienta bien, para que a lo mejor le cuente que su hermano es antipático, que su hermano es bueno, que la chica del colegio. ¿Acaso no es rico tener a alguien con quien hablar? Entonces preocúpate de eso, ¿ya? Ya, doctora. Carmencita, cómprate los CDs, hazte tu TEPRI para que tus hijos estén bien. Cuando puedas lo puedes llevar al taller a tu hijo, pero tú hazte tu TEPRI. ¿Cómo le puedo hablar a él para que acepte ir? Porque no, primero tienes que venir tú. Cuando tú vienes ya vas a estar mejor y le vas a hablar con autoridad. ¿Ya? Con autoridad sana. Es con autoridad sana. Pero no autoritarismo. No, sino una autoridad. No, a él tienes que hacer el esfuerzo. Por ejemplo, mira, él que se cree que es tu papá, pide una consulta y dile, la doctora dice que estoy deprimido, y entonces, porque es verdad, y que quiero conversar para ver cómo es la familia. Y entonces ahí yo voy a ver cómo está y todo, ¿ya? Ya, doctora. Ya. Gracias, Carmencita, no te muevas. Bueno, yo he estado feliz de estar con usted como todos los días, al mediodía, y nada más. Estoy en la clínica de las emociones. Si usted se siente mal, depende de la edad de sus hijos, puede venir y buscarnos. Hoy día, hoy es jueves, a las 7 de la noche, tenemos una terapia para crecer.
que da el doctor, el psicólogo Jorge Paredes. Pueden venir acá, a Benavides 1262. También estamos en Olivos. José Pereira 376, a la altura de la 4 de Izaguirre. Acuchis, acuchis. Esté bien, disfrute y no viva por vivir. Permiso.